Hay gente que dice que no, que es imposible ser perfecto. No, si es posible ser perfecto. Si usted vive la luz que el Señor le dio, es perfecto. Cada uno vivamos la luz que el Señor nos está dando y somos perfectos cada día, porque vivimos la luz. Y eso es. Y la perfección es de acuerdo a la luz que el Señor nos dé, que la vivamos completamente. Porque es una orden, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros debemos de ser perfectos aquí y lo podemos ser. Acabamos de tomar la Santa Cena. Yo pienso que ustedes la tomaron a los 8 días, ¿verdad? Me llamó la atención algo que noté y que he estado notando y hasta ahora lo he estado comprendiendo, ¿no? Bueno, hay tantas cosas dentro de la cena, pero solamente me voy a referir a una, la del rito de humildad. Rito. ¿Qué rito? Es una ceremonia, ¿no? Una ceremonia que se hace, religiosa. Símbolo es una figura, es un camino, es un retrato. Eso es símbolo. El pan es un símbolo y el vino es un símbolo. El rito de humildad es una ceremonia. El rito de humildad es un ceremonial que se hace religioso. Poco lo hemos visto y poco lo entienden. Y se hace automáticamente, ¿no? Se hace como autómatamente, mejor. Y yo pienso que son muy pocos los hermanos que entienden qué es y para qué se hace el rito de humildad. Lo hacemos porque yo veo que todos lo hacen, pero realmente no sabemos qué es el rito de humildad. ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué es el rito de humildad? Es cuando cada 3 meses venimos al templo y antes de la Santa Cena, antes de tomar el pan y el vino, yo pienso que ya aquí todos lo han tomado, vemos cómo los diáconos preparan un poco de platones y toallas para que los hermanos salgan y lo hagan. Una ceremonia de humildad, de humillación, porque realmente es una humillación. Lo que pasa es que muchas veces la tomamos nosotros solamente como símbolo, como figura, y ahí nos hemos quedado. No hemos llegado al hecho, a la realidad, al final del camino. No hemos llegado allá. Nos hemos contentado con hacerlo, pero no miramos a dónde es que tenemos que llegar y después de llegar a dónde es que tenemos que seguir, sino que lo hacemos, nos lavamos los pies y a veces lo hacemos jocosamente, a veces lo hacemos en medio de chistes y lo tomamos así como de juego a veces.
Son muy pocas las personas que lo toman en serio. Y echamos chistes, que no se lavó los pies, que le huelen a pecueca, que usamos palabras así. Y mire lo serio que es. Vamos a leer San Juan, el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El mismo amor hasta el fin. El mismo amor hasta el fin. Pongámosle cuidado a ese ejemplo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios Hijo. Estaba seguro. Y se levantó de la cena, ya acabaron la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. En ese tiempo usaban lebrillo, nosotros en este tiempo usamos platones. Lebrillo era una jarra con una boca ancha, ¿no? Seguramente él iba echando un poquito de agua en los pies y iba lavando. Ahora nosotros metemos el pie dentro del platón. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, los secó. Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Quién era Jesús en medio de ese grupo? En medio de ese grupo Jesús era el Señor. Era el Señor. Los otros eran discípulos. Pero fue el Señor el que inició, el que comenzó. Sería para demostrar humildad, para demostrar que se humillaba, o Jesús lo hizo porque era humilde, porque era sencillo. Algo que debemos de nosotros poner mucha atención. Siendo Él el Señor, fue el que tomó la iniciativa y fue el que se humilló. Porque es humillación lavarle los pies a otra persona. Es humillación. Eso no enaltece a nadie, eso humilla. Tener que lavarle los pies a una persona es un acto de humillación.
Eso hacían en ese tiempo. Ustedes recuerdan que los amos, en ese tiempo habían esclavos, habían siervos, y cada vez que llegaba un amo a la casa, lo primero que hacía el siervo, el esclavo, era buscar al amo, quitarle los zapatos, las sandalias y lavarle los pies. Uno, porque los traía muy sucios, empolvados. Y dos, porque con esa agua recibía descanso. Eran los siervos los que hacían esta labor. Eran los esclavos los que hacían esta labor. Ellos eran los encargados de humillarse. No tenía el amo que decirles. Ellos sabían que debían hacerlo porque ellos eran los siervos, eran los esclavos. Yo me ponía a ver el sábado, a mirar a los hermanos allí lavándose los pies, y miraba como el hombre lavándole los pies a la esposa, porque pues ya se acostumbró a que sea el esposo el que le lava los pies a la esposa, por lo general en todas partes. Y miraba como él se arrodillaba delante de la esposa y la esposa sentada. Como toda una señora, ¿no? Y lo miraba así como cuando miramos por encima del hombro, ¿no? Así lo miraba. Y él la miraba así con esa carita, me fijaba, ¿no? Siempre lo mira así como de para arriba, muy humillado, muy humillado. Era una bonita actitud, era una actitud correcta. Eso enseñó Jesús. Así debe ser. Y luego la señora tomaba el lugar de él. Ahora ella no era la que miraba así, sino la que miraba así. Y ya no era el hombre el que miraba con esa carita, sino ya miraba como con cara de señor, ¿no? Miren lo importante que es esto. Yo me decía, bueno, esa es la actitud que realmente debemos tomar. Eso simplemente era una figura, y siempre ha sido una figura, porque conocemos muchos casos de personas que le han lavado los pies a la esposa y en la casa son otros. Allí son humillados, pero en las casas son humillativos, son humillantes. Me acordaba de un hermano en Girardot, muy antiguo en la iglesia, que hablaba muy duro, en una voz muy sonora. Y allá se sentaba siempre en la parte de atrás, y cada vez que el predicador decía algo, él decía ¡amén! Durísimo, ¿no? Y alguna vez fuimos a visitar algunos a la esposa, a la casita. Y ella era toda así como, toda humilladita, ¿no? Ella era siempre así, no iba a la iglesia. Ella dejó de ir a la iglesia. Y no la llevaban a la iglesia. Y entonces le decíamos que por qué ella no iba a la iglesia, ¿no? ¿Qué pasaba? Que el esposo iba todos los sábados, que no iba con él. Y ella decía, pues ella no es como tan despierta, no. Ella decía, pues, mire, ¿y yo qué voy a hacer a la iglesia si el Señor va a la iglesia? Y ustedes lo vieran allá diciendo, amén. Y aquí en la casa como me coge y me pega y me maltrata. Decía así. Y ella mantenía así toda, y cuando él estaba, ella lo pasaba por allá, no se asomaba.
y él tomaba la cena, y él era el que hablaba allá y se escuchaba. Yo pienso que ese caso se repite muchas veces, ¿no? Se repite muchas veces. Así o viceversa. En muchos casos, en muchas casas, la mujer es la que, como que, es la que más habla y la que más habla fuerte. Debemos de aprender qué nos quiere enseñar el Señor. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Con esa figura, el Señor quiere enseñarnos algo, hermanos. No es simplemente que vengamos cada 3 meses a tomar, a hacer ese rito. Eso no tiene importancia. Algún día, cuando aprendamos a llegar al final de ese rito, cuando llegamos a conocer el significado de esa figura, de ese símbolo, ya no lo vamos a necesitar más. Ya no vamos a tener que lavarnos los pies. Ya no, porque ya hemos llegado a lo que Él quería llevarnos, al final del camino, a llegar a donde Él quería mostrarnos, a donde tenemos que llegar. Cuando lleguemos a eso, ya no vamos a necesitar lavarnos los pies. Va a ser necesaria la ceremonia, va a seguir existiendo la ceremonia para aquellas personas que no han llegado a ese final que hemos llegado nosotros. Porque hay muchos detrás de nosotros que no conocen esto, ni para qué esto. Entonces, ellos necesitan esa ceremonia. Pero los que digamos, de pronto hemos llegado a ese final, hemos conocido el significado, lo que realmente significa, y hemos entrado en él, y lo hemos hecho una realidad, y lo hemos hecho una realidad, ¿no? Un hecho. Ya se efectúa en nosotros. Ya hemos llegado a comprender, a entender y a vivir eso realmente, no solamente un día cada 3 meses, sino todos los días y en todo momento. Ya no vamos a necesitar esa ceremonia. Y ojalá que sea pronto, para que nos evitemos esto. Aunque lo debemos de hacer para ejemplo de otros. No estoy en contra de esto. No estoy en contra de la ceremonia, no estoy en contra del rito. Más bien, si podemos cada 3 meses hacer eso, lo debemos de hacer. Jesús no lo necesitaba. Jesús ya era humilde desde el nacimiento. Toda la vida había sido humilde. Toda la vida se había humillado. Él mismo se había humillado. Después de ser el comandante de las fuerzas armadas celestiales, vino a ser un siervo. Ya se había humillado. Él ya era un hecho, ya era una realidad, ya era un hombre humilde, totalmente. No tenía por qué hacer eso, no tenía por qué humillarse, porque él ya era humilde. Sin embargo, ¿lo hizo para qué? Para ejemplo de otros. Que si él, el Señor, se humillaba, ¿cómo no se van a humillar aquellos que eran siervos, que eran discípulos? Lo mismo pasará con nosotros. Es importante que miremos esto, que entendamos esto, porque es que muchas veces lo hacemos, pero nadie nos lo explica. Pero nadie nos dice, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿A dónde tenemos que llegar? Y al llegar, ¿qué es? ¿Cómo tenemos que vivir? Y entonces seguimos haciéndolo porque, pues, como vemos que los demás lo hacen, y como para donde va Vicente, va la gente, dice. Entonces nosotros vamos. Y tomamos el pan, y tomamos el vino, y no sabemos qué es eso, qué significa. ¿A dónde tiene que llegar eso? ¿A dónde nos tiene que conducir? ¿Qué es lo verdadero? Eso no es lo verdadero. Eso es un símbolo, es una figura, es un retrato. No es el auténtico, no es el real.
no es lo que significa realmente eso. Eso es algo que nos enseña a dónde tenemos que llegar y a qué tenemos que llegar. Pero no es lo verdadero. El bautismo es un símbolo, el pan es un símbolo, el vino es un símbolo, el templo es un símbolo. Todos estos son símbolos que el Señor nos ha dejado para que nosotros aprendamos a llegar al verdadero, a lo verdadero, a lo verdadero. Y todo apunta a uno solo. Todo apunta a uno solo. Jesús. Jesús. Cuando nosotros hayamos entrado a Jesús, cuando nosotros aprendamos a entrar a Jesús y escondernos dentro de Jesús y vivir dentro de Jesús, ya no necesitamos ninguna de estas cosas, porque ya Él es todas estas cosas. Al estar dentro de Él, no solamente lo estamos haciendo cada 3 meses, sino que lo estamos haciendo todos los días y a todo momento. Eso es lo que tenemos que aprender. A llegar al verdadero, al significado. Pero nosotros nos estamos contentando y seguimos todavía contentos haciendo los símbolos. Cuando hace mucho rato, los que tenemos muchos años de estar aquí, debiéramos de haber llegado y estarlo haciendo por ejemplo. Pero no para, ¿cómo dijéramos? No por necesidad, no porque lo necesitemos, sino para ejemplo de los demás, de los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que aprender es cómo llegar a través de estos símbolos al verdadero, al significado, para casarnos con Él, para estar siempre con Él, para estar siempre no con el símbolo, sino con el verdadero, con el significado de ese símbolo. El Señor lo dijo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y lo dice, nadie puede llegar al Padre sino escondido en mí. Si queremos tener esperanza de gloria, si queremos tener verdadera esperanza de estar en la gloria, porque hay mucha gente que tiene esperanza de ir a la gloria, pero la gran mayoría de personas tienen una esperanza falsa, porque está basada no en lo verdadero, porque no está basada en Jesús, sino que está basada en los símbolos. Y los símbolos nunca nos van a llevar al Padre. Los símbolos nos llevan ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo podemos llegar al Padre? Nadie viene al Padre sino por mí. Los símbolos nos llevan a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de los símbolos. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? ¿Qué significa el templo? ¿Qué significa el séptimo día? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el rito de humildad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿A dónde quiere ese símbolo que yo llegue? Y todos nos van a mostrar y nos van a llevar a Jesús, a meternos en Jesús, a escondernos en Jesús, a que Jesús sea una realidad, no un símbolo, no un retrato, no una figura de nosotros, sino que sea una realidad. Cristo en quiere decir dentro de nosotros. Tiene que estar dentro de nosotros, tiene que desarrollarse dentro de nosotros. Tiene que ser, nosotros tenemos que ser una ofrenda viva. Eso es lo que yo he querido y como enseñarle a muchos que no entienden esto todavía. Y a veces pues no tengo las palabras elocuentes para explicarlo. Pero lo que quiero es que entendamos, hermanos, que ya es hora
de salir de los símbolos y llegar a la realidad. El tiempo se acabó, el tiempo está acabándose. Y si nos quedamos con los símbolos, nos vamos a quedar como los judíos después de que mataron a Jesús. Todavía siguen matando el cordero, todavía siguen guardando las fiestas, todavía siguen haciendo muchas cosas que hacían antes de venir Jesús. Y vino Jesús y no se metieron en él, no se escondieron en él, no se refugiaron en él, sino que más bien lo mataron y se quedaron con los ídolos. Es como una novia cuando tiene un novio lejos y le promete que va a venir y le manda retratos. Y le manda retratos de una forma, de otra, como nos mandó Jesús de una forma, de otra, retratos al pueblo judío. Y ella comienza a suspirar con los retratos, cuando lo ve de frente, cuando lo ve de lado, cuando lo ve sentado, cuando lo ve acostado, cuando lo ve, comienza a suspirar, y a mirar, y se enamora de él. Y de pronto llega él, y como que prefiere más quedarse con él, con el retrato, porque el retrato se ve mejor. Cuando llega él queda decepcionada. Así le pasó al pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío fue así, enamorado del Mesías, deseaban al Mesías, querían al Mesías, querían al libertador, porque los iba a libertar, y lo veían como una persona bonita, bien parada, bien hermosa, que lo amaban mucho. Y vino él como raíz de tierra seca. No había parecer en él, tanto que no lo deseaba. Y al contrario, lo que hicieron fue matarlo. La novia, llegando el novio, al ver, más bien me quedo con el retrato y no lo acepto. Y no se casa, no se casa. Ha pasado así muchas veces, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Eso nos está pasando a nosotros y ojalá que no nos pase a nosotros. Es importante que usemos la razón, que seamos inteligentes y comencemos a mirar las cosas como son. Y no nos amañemos con la liturgia, con solamente liturgia, con venir y cantar y orar y pasar el ratico aquí como en un club. Eso ya no es importante. Ojalá nosotros pudiéramos haber entrado al templo verdadero hace mucho rato. Hace mucho rato. Estar dentro del templo no solamente el sábado por la mañana, sino todos los días dentro del templo. Pero no dentro de este templo, porque este templo es hecho de manos de hombre. No es dentro de este templo, es dentro del verdadero templo que es Jesús. Es meternos realmente dentro de Jesús y vivir dentro de ese templo. Vivir dentro del templo. En otras palabras, vivir en santidad. En santidad, sin pecado, para poder estar dentro de los atrios del Señor. Es muy importante, hermanos, que entendamos estas cosas, pero sobre todo el rito de humildad. ¿Qué significa el rito de humildad? ¿Qué nos enseña el arrodillarnos delante de la esposa y lavarle los pies y ponerle esa carita de para arriba, con esos ojitos hacia para arriba, y en ese momento estar en esa dulzura, ¿no? Para que todo el mundo nos vea, para que todo el mundo nos vea? ¿Qué significa eso? ¿A dónde tenemos que llegar? Yo quiero que miremos una partecita aquí del deseado de toda la gente. ¿Qué significa el rito de humildad, de humillación, de servicio? A medida que se aprenda así la lección del servicio preparatorio, lección del servicio preparatorio, que nos prepara para enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada.
a medida que se aprenda esa lección. Entonces sí es importante que le pongamos cuidado al rito. Que si no le pusimos cuidado a este rito pasado, pasó inadvertido, simplemente a veces ni nos acordamos con qué fue que nos lavamos los pies, ¿verdad? ¿No? Yo no me acuerdo. Me acordé la vez pasada porque me lo lavé con la señora. Pero cuando nos lavamos con otra persona por ahí en la iglesia, a veces no nos acordamos ya. A los 3 meses ya no nos acordamos. ¿Con qué fue que me lavé la vez pasada? Dice que a medida que aprendamos esa lección, se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada. Cada día vamos siendo más espirituales. Más espirituales es todo lo contrario a ser más materialistas. A fijarnos más en las cosas espirituales y menos en las cosas materiales de esta vida. Eso es importante. Dice, sus discípulos al cumplir el mismo rito se comprometen a sí mismos a servir a sus hermanos. Mira hacia dónde vamos. Sus discípulos al cumplir el mismo rito, nosotros somos los discípulos y vamos a cumplir un rito que el Señor nos enseñó y nos dejó como recordatorio, como una lección que debemos de aprender. Dice, los discípulos al cumplir el mismo rito se comprometen a sí mismos a servir a sus hermanos. A servir a sus hermanos. Donde quiera que ese rito se celebra debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación, para ayudarse y bendecirse unos a otros. Vamos a ver si entendimos algo. Nosotros somos los discípulos del Señor. Él nos dejó ese ejemplo, nos dejó esa lección. Ahora comenzamos a estudiar esa lección nosotros mismos. Cada 3 meses hacemos ese rito. En ese rito viene el compromiso entre 2 personas. ¿Cuál es el compromiso? De que así como yo me humillo ante ti, tú, ¿cómo podemos decir? Me sirves. Y luego, al contrario, cuando la persona, la mujer, se humilla, entonces el compromiso de que él también tiene que humillarse. Así como yo me estoy humillando, él también debe de humillarse. Ese es el compromiso mutuo que hacen las 2 personas. En eso vamos a pensar cuando estamos haciendo el rito. Es que estamos haciendo un pacto, estamos haciendo un compromiso entre esposo y esposa, o entre hermano y hermana, de que nos vamos a servir ¿cómo? Mutuamente. Vamos a servirnos mutuamente. Donde quiera que este rito se celebra debidamente, ¿te das cuenta? Muchas veces el rito no se celebra debidamente. Muchas veces el rito se celebra, pero indebidamente. ¿Cómo lo hemos celebrado nosotros? ¿Debidamente o indebidamente? Cada uno sabemos, pero se debe celebrar debidamente, como es, con el objetivo que es. Así se debe celebrar el rito. Dice, los hijos de Dios se ponen en santa